¿Cuáles son las hernias? ¿Por qué se causan las hernias? Y bueno, sin más, vamos con esas perlas. Vamos a empezar mencionando dos factores importantes por los cuales puede darse una hernia, ¿sí? Principalmente son estos dos: el aumento de la presión intraabdominal, ¿sí? Y la disminución de la fuerza de la pared abdominal, sobre todo de las fascias, ¿no? Una debilidad de las fascias. Por ejemplo, el aumento de la presión abdominal puede darse por un embarazo, por obesidad, pacientes que tengan ascitis, ¿sí? También, por ejemplo, cuando hacemos un esfuerzo intenso o ejercicio intenso, puede producirse una presión intraabdominal aumentada. Eh, con respecto a la fuerza de la pared abdominal, tenemos una debilidad, por ejemplo, por el envejecimiento, ¿sí? Sabemos que los tejidos al envejecer pierden su fuerza, su resistencia. También alteraciones del colágeno pueden producir una alteración en las fascias, lo que permita que protruya, ¿no? Pero yendo a lo que es el contexto ya tal cual de una hernia, la hernia es una protrusión de un contenido intraabdominal por medio de un orificio en la pared abdominal, ¿sí? Y bueno, para entender mucho mejor esto, tenemos que analizar el abdomen. Y como ven, he tenido que poner una foto de mi abdomen para que se observe mejor. No, mentira. Vamos a quitar la piel de este abdomen y vamos a observar justamente los músculos, ¿sí? Y para entender un poco mejor esto, necesitamos recordar anatomía. Si recuerdan, nosotros tenemos unas líneas en el abdomen. Tenemos una línea semilunar a cada lado en la parte lateral de los rectos abdominales, ¿sí? Líneas semilunares. Una línea medial también, la cual se llama la línea alba. Y tenemos una línea por debajo del ombligo arqueada, ¿sí? Una línea arcuata o arqueada. Esa línea es importante porque nos va a ayudar a definir justamente una hernia especial que ya vamos a hablar. Son importantes estas líneas para ubicar mucho más fácil las hernias que existen. Bueno, analizando como tal las hernias, podemos dividirlas en dos grupos: las hernias abdominales como tal y las hernias inguinocrurales, que son básicamente las hernias que están a nivel inguinal, ¿no? Podemos observar que la hernia inguinal, sobre todo la indirecta, es la más común. Esta se va a dar más en hombres, ¿sí? Y ya vamos a analizar justamente la indirecta y la directa. Por otro lado, tenemos en segundo lugar de frecuencia la hernia umbilical, la cual se le asocia más a jóvenes, a niños, eh, y es congénita, ¿sí? Comúnmente es congénita. También tenemos la hernia incisional, con una frecuencia del 10%. Comúnmente se da después de una cirugía, ¿no? Puede estar asociada a infecciones de la herida quirúrgica o dehiscencias de la sutura, eh, pero en sí, igual como ven, una menor frecuencia. Y la epigástrica, que se encuentra en la línea alba, como vimos, superior a la umbilical, ¿sí? Con menos frecuencia aún. Incluso se menciona una frecuencia menor a 1%. Y la femoral, que es una hernia más común en las mujeres, ¿sí? Y les voy a dar un truco para que recuerden y puedan identificar rápidamente las hernias inguinocrurales, ¿sí? El ligamento inguinal lo tenemos justo aquí y justo aquí. Entonces, si se dan cuenta, las hernias inguinales estarán siempre por encima del ligamento inguinal y las hernias femorales estarán siempre por debajo del ligamento inguinal. ¿Ok? Unas perlas ahí. Si regresamos al gráfico del abdomen, quiero decirles que hay una hernia especial. Ya vamos a ver al final algunas hernias especiales, pero tenemos una hernia que se conoce como la hernia de Spiegel, ¿sí? Esta hernia es una hernia igual no tan frecuente, pero hay que saber reconocerla. Comúnmente se da en el cruce de la línea semilunar y la línea arcuata, ¿sí? O
en todo el camino de la línea semilunar, a cualquiera de los dos lados, ¿sí? Hasta el cruce con la línea arcuata. Entonces esa se va a conocer como hernia de Spiegel. Listo. Para poder entender todos estos conceptos de manera mucho más fácil, tenemos que recordar la pared abdominal, ¿sí? Y cuáles son las capas hasta ingresar a la cavidad abdominal como tal. Ok, si recordamos las capas del abdomen, tendremos la piel, la grasa subcutánea, la aponeurosis, ¿sí? Que recordemos son las fascias que se extienden de los músculos. Tenemos los músculos gruesos del abdomen, desde afuera hacia adentro, el oblicuo externo, el interno y el transverso, ¿sí? Tenemos en la parte medial los rectos abdominales, el izquierdo y el derecho, ¿sí? Y posterior a estos la fascia transversal, que se extiende desde el músculo transverso. Recordemos que los músculos rectos del abdomen estarán envueltos en su vaina, ¿no? La vaina de los rectos del abdomen anterior y posterior. En el caso de cuando nos ubicamos por encima de la línea arqueada, tendremos una vaina anterior y posterior de los rectos. Y cuando estamos por debajo de la línea arqueada, tendremos solo vaina anterior. En este caso estaríamos por debajo de la línea arqueada, por lo que tenemos tan solo vaina anterior de los rectos abdominales. Este gráfico es muy común, ¿sí? Nos sirve, no, creo que todos lo hemos estudiado, y nos sirve para distinguir los límites del conducto inguinal, el triángulo de Hesselbach, y sobre todo poder definir las hernias directas e indirectas. Pero antes que esto, quisiera decirles que como mencionamos, ¿sí? Uno de los factores era la debilidad de estas fascias para que se generen las hernias. Entonces, las hernias se van a componer de tres cosas importantes: de un orificio herniario, de un saco herniario, que comúnmente el saco es del peritoneo, y un contenido herniario, que es las vísceras que se van a protruir, ¿no es cierto? Comúnmente son las vísceras más móviles dentro del abdomen, por ejemplo, el intestino delgado, el sigma, el epiplon o el apéndice. Listo. Para ver la parte de los límites aquí, es importante definir que tenemos el canal inguinal, ¿no es cierto? El canal inguinal tendrá paredes y bordes. Si hablamos de paredes, tendrá una pared anterior, ¿ok? En la pared anterior estará compuesta por la aponeurosis del oblicuo externo y es donde se encontrará el anillo inguinal superficial. Y tenemos que ubicar en la pared posterior el anillo inguinal profundo, ¿no es cierto? Ok, el anillo inguinal profundo estará en la pared posterior, que está compuesta por la fascia transversal, y si recuerdan es la fascia que se extiende del músculo transversal. También tenemos los bordes. Tenemos un borde superior que está compuesto por las fascias del oblicuo interno y el transverso, y también el borde inferior, que será propiamente por el ligamento inguinal, ¿sí? Esto formará el conducto inguinal, por donde tendremos las hernias indirectas, ¿sí? Por este canal pasará o se formarán las hernias indirectas. Con respecto al conducto inguinal, hay que conocer justamente que ustedes me preguntarán, Darío, ¿pero qué es un conducto vacío? No, el conducto inguinal en el hombre tiene varios componentes. Específicamente tiene el cordón espermático, que se compone por músculos como el cremaster, ¿sí? Que eleva los testículos, el dartos, que produce la rugosidad del escroto. También tenemos arterias espermáticas, el plexo venoso pampiniforme, nervios como el génito femoral o el abdomino genital, ¿sí? Entonces, es un componente importante, ¿no? El cordón espermático, que nos puede traer complicaciones posquirúrgicas como una orquitis o una atrofia testicular, o justamente por la hernia, si existe una compresión o una lesión de estos componentes, puede haber lesiones, ¿no? Ok, entonces también tenemos el triángulo de Hesselbach, que es el que está aquí. El triángulo de Hesselbach está formado por la fascia transversalis. Entonces, si recordamos las capas, ¿no es cierto? Es la última capita, la fascia transversalis.
Y tiene sus límites. Por ejemplo, el límite superolateral estará en contacto con los vasos epigástricos inferiores. ¿Sí? El límite lateral o inferior, latero-inferior, estará en contacto con el ligamento inguinal y el límite medial, atención con este, estará formado o pegado hacia la parte lateral de los músculos rectos abdominales. Repito, la parte medial o el límite medial estará en contacto con la parte lateral de los rectos abdominales. ¿Por qué es importante el triángulo de Hesselbach? Porque por aquí van a protruir las hernias directas. Entonces, recapitulando, hernias indirectas por el conducto inguinal y hernias directas por el triángulo de Hesselbach, ¿sí? Ahora también es importante definir las características de las hernias como tal. Por ejemplo, si yo les digo que tengo una hernia reducible, significa que tenemos la capacidad de reintroducirla. Si tenemos una hernia incoercible, significa que la reducimos, pero que vuelve a protruir. Si tenemos una hernia encarcelada, es aquella que no se puede reducir. Si tenemos una hernia estrangulada, ojito con esta, porque esta ya tiene un compromiso vascular, es decir, genera isquemia, necrosis, ¿sí? Y bueno, el paciente se presentará con fiebre, vómitos, signos peritoneales. Básicamente es un cuadro de abdomen agudo que necesita intervención quirúrgica inmediata. Y también tenemos una hernia que se conoce como deslizada o deslizante, en la cual el saco herniario y el contenido como tal tendrá otro componente visceral. Por ejemplo, si se hernia el intestino delgado, puede herniarse también una porción o el apéndice completo, ¿sí? Entonces, esa es la hernia deslizante, que ya la vamos a ver. Listo, aquí tenemos un resumen de los límites del conducto inguinal. Ustedes pueden verlo y leerlo. Y los límites del triángulo de Hesselbach, que también ya los nombramos. Por otro lado, tenemos las hernias femorales, comúnmente se dan más en mujeres. Y lo que les había mencionado, ¿no? Se dan por debajo del ligamento inguinal, por el anillo femoral, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de estas? Que están en contacto con los vasos femorales, está cerca también el nervio femoral, los vasos linfáticos y puede producir justamente un problema a nivel de estos, ¿sí? Ok, y por último tenemos unas hernias especiales. Por ejemplo, la hernia de Litre es aquella hernia que se da, que se hernia el divertículo de Meckel, ¿sí? Como saben, el divertículo de Meckel es un divertículo congénito, ¿no? También tenemos la hernia de Richter, que se le conoce como antimesentérica porque protruye tan solo la pared anterior del intestino, ¿sí? No la que está en contacto con el mesenterio, sino solo la pared anterior. Y por último tenemos la hernia de Amiant. Esta hernia es una hernia deslizante, indirecta, ya que está en el conducto inguinal. Y como pueden ver, tenemos el intestino y a la vez la apéndice que protruyó por aquí. ¿Listo? Entonces esta es la hernia deslizante. Otras hernias que hay son las hernias pélvicas, donde por ejemplo tenemos la hernia del obturador, la perineal, la ciática, o hernias lumbares, donde se dan básicamente en los triángulos posteriores, en el superior, en el inferior, hernias que se dan en esa zona. Son menos comunes, pero hay que conocerlos. Quiero hablarles un poquito del cuadro del paciente, el cuadro clínico. Las hernias no son difíciles de diagnosticar. Eh, Incluso ustedes ya habrán visto familiares que tienen hernias. Entonces, es el típico paciente con un dolor, ¿no es cierto?, un abultamiento eh, al generar un esfuerzo, por ejemplo, toser, ir al baño, eh, al hacer ejercicio, ¿sí? Puede generarle o no mucho dolor, pero de todas maneras hay que tener en cuenta el cuadro de estrangulación que les dije, en donde sí va a haber fiebre, tal vez ya signos peritoneales, vómito. Entonces, tomar en cuenta eso porque eso ya es un abdomen agudo el cual necesita solución quirúrgica inmediata.
Con respecto a la parte del tratamiento, el tratamiento es la hernioplastia, que es una cirugía en donde se la puede hacer con tensión o sin tensión. ¿A qué me refiero? A que tan solo se puede utilizar suturas o una malla, ¿sí? Para evitar